Hija amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo donde te encuentres. Te saluda María Carolina Albán del taller temacalban.com. El día de hoy tenemos que nuestro amigo Anthony Ardila nos ha dejado un mensaje y dice: todos los temas que han tratado me han fascinado. Quizá me gustaría que hablasen de cómo saber interpretar el silencio de Dios ante una petición de mucha espera. Entonces, el día de hoy no solamente estamos cantando la canción de los sonidos del silencio, sino que también estamos tratando el tema del silencio, la importancia del silencio, los beneficios del silencio para tu vida y más, ¿qué puede significar el silencio de Dios? No te vayas. Estamos aquí en el taller de Macalbán en la nueva fase, en la nueva temporada, porque antes de comenzar quiero darte unos anuncios. Primero que todo, quiero contarte que la temporada pasada fueron 12 programas, de los cuales puedes, aquí en la lista de reproducción los puedes tener. Esos programas fueron solamente programas en audio, fueron pregrabados donde hacíamos temas generales, porque la idea era que ustedes se fueran integrando con todo esto de la sanidad interior, de la sanidad del alma, del método sí, que es salud integral, sanidad interior. Y pues gracias a Dios la respuesta ha sido muy buena. Ya ustedes se han ido compactando, se han ido integrando y ya la comunidad ha ido creciendo y pues lógicamente, como puedes ver, ya me empiezan a dar las sugerencias. Entonces el interés mío es que ustedes también participen, que no sea una cuestión pregrabada, solamente teórica, que yo les dé información y formación educativa, sino que ustedes también me den su feedback y que a través de los testimonios personales y a través de lo que van aprendiendo, pues vayamos desarrollando estos talleres según sus necesidades, porque ustedes son los que hacen el motivo de este trabajo. Y no dicho más, entonces nos vamos directamente al grano, como dijo el dermatólogo. Gracias por esta sugerencia, Anthony. Y nuestras enciclopedias virtuales hablan de que el silencio es un estado en el que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. También dice que es una ausencia de noticias o palabras sobre un asunto. Esa es la definición técnica, digamos, que dan las enciclopedias virtuales. Hay otras definiciones, por ejemplo, aquí hay una definición que dan bíblicamente que dice que es la cualidad de saber callar cuando es más conveniente que hablar. Es una virtud cristiana que se halla asociada a la fortaleza y a la prudencia. En determinados círculos ascéticos se cultiva desde la antigüedad como un homenaje a Dios, es decir, el silencio es parte de un sacrificio que un ser humano puede hacer para entrar en procesos meditativos y sobre todo contemplativos. Ya, si no te has visto el video de los 7 pasos espirituales o de las 7 herramientas espirituales, aquí te lo digo, este fue un Zoom en vivo que hicimos. Y esto lo puede corroborar y dice que es un sacrificio para poder escuchar mejor la voz divina en el alma, es decir, para tener esa conexión con Dios y escucharlo en el alma. También tenemos una definición psicológica de lo que significa el silencio dentro de la psicoterapia. En la psicología clínica, los silencios son determinantes. A través de las sesiones de la psicología se intentan evocar estos cambios que favorezcan la salud mental de las personas, cambios que suelen producirse para que los pacientes reflexionen
y con el propósito de que ellos mismos puedan encontrar las respuestas a sus situaciones. Ahora, aquí hablan otra definición, perdón, que dice que el silencio espiritual dice que casi nadie soporta el silencio absoluto por mucho tiempo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que podemos encontrar, especialmente en las mujeres, y si no que lo digan los esposos, ¿verdad? La ausencia de sonido es como una especie de ayuno. Espiritualmente se conoce el silencio como un ayuno también. Entonces es como una privación incómoda de lo que cotidianamente es el mundo contemporáneo. También hablan del silencio romántico entre los enamorados y de que en los ojos está la transparencia del alma y que a veces una pareja se llega a compenetrar tanto que no necesitan hablar, sino que con una mirada basta. Incluso entre padres e hijos, anteriormente la disciplina era con una mirada de papá, ya uno sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y hay otros silencios que son los impuestos, los silencios de la violencia, los silencios que te obligan a callarte, donde tú no tienes derecho a hablar y eso hace parte de las relaciones tóxicas. La persona que se encuentra en un silencio absoluto puede tomarlo como una soledad monstruosa, como una parte del abandono. Aquí está el video de las heridas del abandono, que es cuando también la parte del silencio, cuando te dan con el látigo de la indiferencia. Incluso dicen que el silencio evoca la muerte. En Oriente, en las disciplinas filosóficas y en las disciplinas espirituales de Oriente, el silencio es supremamente importante, es la base de la meditación, como ya lo hemos hablado. Y hay otro silencio que es el silencio de la música. El silencio también hace parte de la música. En el lenguaje de la música tenemos la melodía, el ritmo y la armonía, y dentro de ese constante fluir del sonido, el silencio hace parte de la composición musical. Quiebra, da otros matices, deja descansar la música, deja respirar. Entonces es muy importante que entendamos que el silencio lo podemos manejar de muchas maneras. Y el día de hoy te quiero dejar entonces con una reflexión. ¿Qué es el silencio para ti? ¿Qué tipo de silencio estás usando? ¿El bueno, el malo, el meditativo, el que te deja en soledad, el que te abruma, el que es utilizado para hacer violencia mental, emocional, el látigo de la indiferencia? ¿Estás utilizando los silencios musicales quizá? ¿Qué tipo de silencio y qué tipo de silencio te gustaría aprender a manejar? De otra mano, en la siguiente sesión vamos a estar hablando del silencio de Dios, que es respondiendo a nuestra pregunta del día de hoy. No te vayas. En Mateo 17:5, la palabra de Dios nos dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y dentro de la Biblia, en muchas ocasiones, Jesús se refería a que el que tenga oídos, que oiga. Y que es muy sabio o es entendible que para escuchar y para oír hay que callar, hay que estar en silencio. Y hay una partecita, una frase que encontré aquí muy linda que dice que Jesús, el verbo encarnado, es la palabra personal de Dios pronunciada en el silencio. Me encantó esa frase. Los silencios de una vida escondida en Nazaret, de los momentos de desierto o de las largas noches pasadas en oración. Me encanta poder encontrar a la persona de Jesús como el gran maestro del silencio. Y en nuestras clases de espiritualidad que hemos visto anteriormente, siempre te digo que cuando estamos haciendo una oración, una petición, Dios te responde un rotundo sí, un rotundo no o aún no es el momento. Y en ese aún no es el momento es cuando pareciera que Dios está en silencio. En nuestra clase de cómo redimir el tiempo, también trabajamos lo que era en Eclesiastes 3,
hablamos, aquí está en la clase de cómo redimir el tiempo, hablamos de, pues, hay un tiempo para callar, un tiempo para hablar, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Y a mí me parece muy interesante la parte del silencio de Dios, porque ya esto es una opinión personal y quiero aclararte que mis opiniones personales las he ido encontrando en ese camino de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. No tengo la verdad absoluta, no estoy tratando de imponerte ninguna idea, ni estoy tratando de decir que lo que yo estoy hablando pues es realmente la verdad, pero sí me encanta poderlo compartir. Para mí el silencio de Dios, además que cuando Dios guarda silencio porque Él es Dios y Él sabe por qué lo hace, no hay por qué refutar, no hay por qué pelear con Dios, con los silencios de Dios, porque Él sabe por qué y para qué lo hace. Pero en mi manera de pensar y de ver el mundo espiritual, el silencio de Dios tiene tres connotaciones: el elemento tiempo, el elemento proceso y el elemento resultado mayor. Y en esto te voy a hablar como las tres características que contienen estos tres elementos a su vez. Es decir, de esas tres elementos salen tres características del silencio de Dios. Número uno, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la gestación. Cuando Dios gesta la vida, Él utiliza los elementos para unirlos y para crear, para dar vida. Y en eso estamos hablando nada más ni nada menos que de la vida humana o de la vida animal o de cualquier tipo de vida. Siempre hay un engendramiento y hay una unión de dos elementos que es lo que permite que haya un proceso en el tiempo para que haya vida. Y normalmente este proceso se hace en silencio. El momento del milagro de la vida, casi nadie lo logra entender o captar o darse cuenta. El momento del milagro de la vida es el mayor momento de silencio porque es donde está concentrada toda la energía y el poder máximo de Dios. Y en esto hablamos dentro de lo que Él hace con nosotros como seres humanos. Y ya luego, con el tiempo, empiezan a haber señales. Él no te dice, hey, estás embarazada, o hey, aquí viene un perrito, o hey, aquí viene una planta. No, empiezan a haber señales. Es decir, si hablamos de una mujer, empieza a tener síntomas, empieza a tener mareos, incluso hasta el marido empieza a tener mareos, empieza a sentir síntomas, y Dios habla a través de las señales. Y la naturaleza habla a través de sus señales. Y muchas de las grandes culturas, y especialmente indígenas, se comunicaban o entendían las señales de la naturaleza creada por Dios. Entonces es muy importante que entendamos que no es solamente ese momento del milagro de la gestación donde se hace el silencio, sino que después Dios empieza a hablar a través de señales y se empieza a comunicar porque se empiezan a ver ya esas apariciones de la gestación de la vida. Y esto significa que eso que se está gestando está en preparación y que la persona o el elemento o el animal o lo que sea que esté haciendo de medio para gestar también se está preparando para recibir. Una madre se prepara durante 9 meses para traer al mundo a su bebé. Y lo más lindo de esto es que no lo vemos, no lo conocemos, pero sabemos que está allí. Eso es como parte de la fe, ¿verdad? Sabemos que hay vida, sabemos que viene, que está creciendo. Lógicamente que ahora la tecnología es impresionante porque en 4D logran ver la cara del bebé ya por ultrasonidos casi como van a ser, pero naturalmente no tendríamos por qué verlo, ¿verdad? Porque sabemos que ahí se está gestando la vida y eso es un acto de fe, eso es un acto del poder de Dios en nosotros. Y entonces
Todo ese proceso del bebé en el vientre se realiza en silencio. Y todo ese proceso del crecimiento y de la preparación para un resultado mayor, ¿cuál es el resultado mayor? Pues la vida, el bebé que viene, ¿verdad? Entonces, allí, cuando ya se viene el momento del nacimiento, hay un dolor muy fuerte. Hay un dolor para abrir ese canal, hay un dolor muy fuerte. La mayoría de las mujeres sufren los dolores de parto. Ahora con la tecnología y con todo, pues lógicamente que existen las cesáreas, la anestesia, bueno, y todo esto. Pero si hablamos de la parte natural, pues los partos son con dolor. Y casi todos esos resultados mayores, ese propósito mayor de Dios, viene acompañado con un dolor previo que al momento de ver el resultado se olvida el dolor. Entonces, en ese proceso de espera hay ansiedad, hay angustia, hay temores, hay desconocimiento, cómo será, qué irá a pasar, especialmente si soy mamá o papá primerizos, cómo lo voy a cuidar, qué voy a tener. Sí, estamos con una cantidad de angustias y con una cantidad de preguntas, como somos nosotros orándole a Dios. Pídale y pídale y pídale y pídale y estamos pidiéndole con ansiedad, con desespero, con esto y con lo otro. Y como no escuchamos la respuesta, cuando Dios ya da la respuesta, que normalmente viene después de un gran dolor, entonces allí es cuando entendemos el por qué pasó todo eso, porque había que tener un proceso y ese proceso se hacía con el tiempo. Es decir, los silencios de Dios son bien importantes porque casi siempre generan algo nuevo, generan vida. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados están perdonados, o levántate, Y te estoy toma tu invitando lecho y anda. a este gran concierto de sanidad interior, una experiencia musical, terapéutica y de espiritualidad que no te puedes perder. Algo que tú jamás, 12 de septiembre, 8 de la noche hora Miami, 7 de la noche Colombia, 5 de la tarde Costa Rica, 9 de la noche Argentina, a que me acompañes y vivas esta experiencia inolvidable, donde a través de la música con propósito, esa música que es medicina para el alma, le vas a decir sí a tu sanidad interior, sí a esa sanidad integral en mente, en cuerpo. La segunda parte son los aprendizajes. Es decir, ya hablábamos de que la gestación es un proceso que viene en el tiempo y que trae consigo muchas preguntas. Y en ese proceso de preguntar, entonces entramos a educarnos, entramos a tener transformaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, y que todo esto se da a través de cambios físicos, pero también se da a través de cambios que se dan a través de la observación. Uno va observando cómo se va preparando esa nueva vida. Vamos descubriendo qué significa eso, esa nueva vida, y vamos entendiendo lo que es la parte del modelaje. Es decir, vamos aprendiendo de otras personas cómo lo han hecho, alguien viene y nos ayuda, nosotros estamos allí para ayudar a alguien cuando viene la gestación o para la plantita que está para regarla o sea, hay muchas maneras de interactuar. Esta es la común unión, la comunión de la naturalmente que se da cuando Dios quiere y tiene un propósito mayor, ¿verdad? Y luego dice que en otros casos son procesos de transformación, de reinvención. Y hoy estaba escuchando en el devocional del día de hoy, estaba escuchando algo preciosísimo que decía que hay que nacer de nuevo, que la palabra de Dios dice que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo y que esto requiere que se muera la vieja persona, entra en un proceso de gestación nueva, porque no puede entrar al vientre de la madre, pero sí a través de la persona de Jesucristo, a través de la conexión con el Espíritu Santo, entra en un proceso de transformación. Y todo esto tiene tiempo, tiene un proceso y tiene un propósito mayor. Es decir, viene un cambio impresionante cuando se están dando estos silencios
desgarradores de Dios. Y al final, todo tiene una enseñanza. Al final tú aprendes algo. Y en este caso, por ejemplo, de una madre, esa paciencia que tiene que esperar para esperar un niño. Si hablamos de un proceso espiritual, se va fortaleciendo la fe. Si hablamos de un proceso temperamental o psicológico, se va fortaleciendo o se va cambiando el temperamento de pasar de ser, como me pasó a mí, de ser una persona iracunda a ser una persona apacible, una persona que lucha por la paz interior con toda su alma y que no es negociable. Y entonces empiezas a tener un corazón más humilde, más contrito, empiezas a dejar de querer controlarlo todo porque te das cuenta quién es el que tiene el control verdaderamente. Y ahí es donde empezamos a ser mansos, como dice Cristo, mansos y humildes de corazón en esos aprendizajes de la vida. Eso es todo parte del crecimiento, del desarrollo, de la evolución. Y más que todo, y ahí viene ya la tercera parte, que es el plan mayor de Dios, que puede ser, ojo, los planes mayores de Dios tienen una connotación individual, es decir, es para ti, pero también a veces tiene planes colectivos. En la mayoría de las veces, tu cambio interior tiene que ver con un cambio que se está dando colectivamente. Y si no, mira todo lo que ha pasado con el tema del coronavirus, de la pandemia, de todo esto que está pasando, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, es un Dios de resultados. Y la creación del universo, la historia de la humanidad, la historia de cómo se engendró Jesucristo, cómo vino, cómo fue su vida, lo que hizo en su vida, lo que significó su pasión, su muerte y su resurrección, todo tiene un propósito mayor. Y lo más importante es que entendamos que Dios tiene ya todo bajo control y que Él nos da ese tiempo para que nosotros entremos a conectarnos con ese control de Él. Entre tanto, nosotros creemos que tenemos el control. Es decir, en el caso mío, yo era un ventarrón. A mí me decían, cálmate ventarrón, como decimos en el Valle del Cauca. Pero el punto aquí es que Dios con el libre albedrío nos deja ir por los caminos que nosotros decidimos y nos vayamos dando esos topetones hasta llegar a rendirnos, a redimirnos a su voluntad y a conectarnos con el plan que Él tiene para nosotros, con ese propósito mayor de vida que Él tiene para ti. Y muchas veces ese plan no es ni siquiera para uno mismo. Te doy un ejemplo bien claro, Moisés. Moisés fue el elegido de Dios para salvar el pueblo de Israel, sacar el pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y él dijo, pero yo, tartamudo, él era pastor, había sido arquitecto, medio, sabía que era judío, pero también era medio egipcio, o sea, lo preparó. Y solamente hasta que cumplió los 80 años le entregó la misión. Entonces, vuelvo y repito, un tiempo, un proceso que tiene un aprendizaje, una enseñanza, y que a través de todo eso se va tomando conciencia. ¿Qué hizo Moisés en todo eso? Abrió la conciencia del mundo hacia las leyes de Dios. Él entregó los 10 mandamientos de la ley de Dios y todo esto es hacer conciencia. Y en ese proceso de tomar conciencia, tú vas teniendo la transformación. El mundo se va transformando. La inconsciencia lleva al caos, al abismo, a la pérdida, al dolor, al sufrimiento. Y ojo, esto es lo más importante. Si no aprendes la lección, sencillamente la repites. Y fíjate, en la historia de la humanidad, todas las oportunidades que Dios le ha dado a la humanidad y seguimos exactamente igual que hace 3,000 años atrás, que hace 5,000 años atrás, que hace 2,000 años que llegó Cristo. Seguimos crucificándolo. Entonces, al no aprender, vivimos atascados en un laberinto de dolor. Y todo lo que hace esto no es que Dios sea un Dios castigador, sino que Él tiene unas leyes, esas leyes se tienen que cumplir y cuando esas leyes no se cumplen, tiene consecuencias. Pero dentro de todo este proceso que hablamos, tanto del tiempo como de los aprendizajes, del propósito mayor, de los procesos, perdón, como el propósito mayor, y también de esas otras 3 connotaciones del silencio de Dios que son
la gestación, algo que se está gestando, que da vida a algo, el aprendizaje que estás teniendo dentro del proceso y hacer parte de un plan mayor y de un propósito mayor. También hay 3 connotaciones finales. Tú vives un proceso de purificación, que es entrar a fuego lento en ese canal del tiempo, con todos los topetones que te das a través de los procesos de caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar, tener dolor y volverse a levantar, hasta que entiendes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. Y esto es camino a la santificación. La santificación es que somos elegidos, somos apartados para vivir el reino de Dios. Y aquí estamos en un proceso de toma de conciencia, de aprendizaje, de evolución para poder ganarnos el merecimiento para estar allá. Y en todos estos procesos casi siempre hay una muerte de por medio. Es decir, cuando algo muere, cuando hay un divorcio, cuando hay una muerte física, cuando se pierden las cosas materiales, hay un proceso de duelo y hay un proceso también de oportunidad para renacer, reinventarte, ser resiliente y poder volver a desarrollar tu proyecto de vida ya conectado con el propósito, el plan mayor de Dios. Y eso te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero mientras tanto, en todos esos procesos de purificación, de santificación, tú estás haciendo sanidad interior. Por eso en este canal trabajamos esa parte. Padre amado, el día de hoy pongo en tus manos este ser que está escuchando esta meditación. Venimos al templo sagrado donde habita tu Espíritu Santo. Venimos a este lugar de remanso, de paz, donde nos conectamos con tu Santo Espíritu y activamos el poder de tu amor a través del fuego sanador de tu Santo Espíritu. Pongo en tus manos, Señor, todos los procesos a través de los cuales está pasando este ser, este hijo o esta hija tuya, esos procesos de sanidad interior, procesos de catarsis, procesos de sanidad. En este momento, quiero que a través de este programa, a través de este taller, haya podido entender qué significa tu silencio cuando dices, todavía no. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio, en la desnuda luz miré, vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonido de silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Se hundía en el
silencio, se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón y que Dios siempre habla en él. Silencio. Tú me dijiste, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho, sana tu alma. Bueno, amigo, amiga del camino, te doy infinitas gracias por haber llegado hasta este momento. Déjame tus comentarios aquí debajo sobre este programa. ¿Qué te pareció esta nueva interfase de face to face, de estar haciendo el taller de Macalbán de esta manera, esta nueva temporada? Y también escríbeme qué temas quieres de tu vida cotidiana. ¿Cuáles son esas preguntas que tú tienes que desde la consejería pastoral y desde el humilde testimonio de vida que yo pueda compartir contigo, pues vamos a estar trabajando mi equipo de producción y yo a través de la música con propósito, esa música que es medicina para el alma? Ya sabes que si quieres talleres, consultas personalizadas, aquí debajo está mi WhatsApp directamente, yo te contesto, yo doy citas personalizadas, te regalo media hora para que me expliques de qué se trata y saber cómo canalizar esas ayudas que podemos dar, esos materiales que tenemos que pueden servirte de ayuda. Y bueno, te veo en la próxima oportunidad. Un beso muy grande, que Dios te bendiga, que la paz que sobrepasa todo entendimiento se quede contigo durante toda esta semana. Un beso muy grande. Chao, chao.